La Rioja tenemos nueva constitución, más federal, moderna, inclusiva, participativa, que consagra derechos para todas y todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se sale por arriba en Norita Streaming, este programa que hemos habilitado para la conversación política con el afán de aportar ideas y debates, si se quiere, republicanas para recuperar un poco el rol de la política en nuestra sociedad, con una oposición que hoy se está debatiendo internamente qué rol jugar, cómo avanzar, si atomizados para construir un frente amplio con otras fuerzas o quizá volver a esa vieja estructura peronista, o no tan vieja, de elegir a dedo los dirigentes que van a resolver los problemas electorales en las próximas contiendas. Se viene una el año que viene, y después la más importante, obviamente, hasta dónde va a dejar la oposición que este gobierno nacional siga avanzando contra la casta, que no son los políticos, ya ha quedado muy claro eso, sino que son los que están vinculados con el Estado de alguna manera, los trabajadores, los estudiantes universitarios, los jubilados, son la casta, es decir, que se ha estigmatizado al Estado como la casta argentina. Y este gobierno ha venido a destruir esa casta mintiendo durante toda la campaña electoral que la casta eran los poderosos, los políticos y aquellos que manejaban hasta ahora el poder democrático en la Argentina. Pero bueno, comparto este programa con el querido Alberto Pérez, dirigente político, politólogo. Gracias, Alberto, por estar una vez más con nosotros. Segundo programa, con vos, Segun- ¿no? Por lo menos. Segundo programa juntos. Gracias, Facundo. Bueno, y hoy nos visita un gran político. Ha sido jefe de gabinete, ha sido senador, es un militante y un gran politólogo, un docente y además un amigo. Juan Manuel Laval Medina, muchas gracias, Juan Manuel, por venir. Y vos sabés que el nombre de este streaming es Norita en honor a Norita Cortiñas. Decimos que es un streaming con legado. Y el nombre de este programa es Se sale por arriba, con la idea que pensando es como vamos a salir de este laberinto en el que se encuentra el peronismo y los partidos políticos en general en Argentina. Y esa frase también es en honor a Marechal. Eh, en la introducción o en el comienzo del libro de tu viejo, Conocer a Perón, Hernán Brienza habla del peronismo marechaliano. Eh, ¿Cómo notas la repercusión de ese libro que veo que como corrector y como dice tu viejo, que sos la persona habilitada para explicarlo, para hablar? ¿Cómo pensás que está calando en la sociedad todo y sobre todo en el peronismo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. Y no, el libro fue un impacto muy fuerte. La verdad, inesperado. No teníamos ni por casualidad la mínima expectativa que el libro iba a tener nada que ver con lo que fue. Digo, si algo hay mucho escrito en Argentina es sobre el peronismo, ¿no? Es tremendo. Y después sobre el 70, siempre es un libro nuevo, un libro nuevo. Así que la verdad que nosotros creíamos Cuarta que edición, ¿no? octava, Octava. octava edición. Qué Creíamos que iba a cosa. ser una primera edición, que se iba a acabar ahí y listo. Tuvo un buen impacto ese primer mes. Salió justamente para el 50 aniversario del regreso de Perón, en noviembre del 72, ahora el 2022. Tuvo un buen impacto, a alguna gente le gustó, hablaban bien, pero pensamos que ya había pasado. Llegó fin de año y me empezaban a escribir compañeros y compañeras de toda la Argentina. Che, Juan, no encuentro el libro de tu viejo. Che, Juan, no encuentro el libro, no encuentro el libro, no encuentro el libro. Yo, qué raro, empecé a molestar a la editorial. Molestaba a la editorial. Y casi para sacarme de encima, habían sacado una edición de 5.000 ejemplares, que ahora es una barbaridad, parece. En otro momento no era nada, pero bueno, ahora es un montón. Entonces, casi para sacarme de arriba, mandó una segunda edición de 2.000. Como diciendo, bueno, lo sacamos para que Juan Manuel no joda más. Para que los amigos consigan el libro. Claro, no me molesté más. Bueno. Y de ahí en adelante, pum, no paró de crecer. Se empezó a Tremendo. instalar, entonces la tercera, cuarta, quinta, sexta, y ahora está en las librerías la octava edición, que es la edición corrigida y aumentada. Claro. Ya esta edición, pero digamos, el impacto fue enorme. ¿Por qué crees que impactó? Mira, lo pensamos mucho con mi viejo. Creemos que lo central es que nos trae un Perón que no estaba, que nos habían robado, un Perón que no estaba. El Perón de los 70 había desaparecido de la Argentina. Estaba como tapado por dos grandes versiones, una más de izquierda que todos conocemos, ¿no? Que lo que ocurrió en los 70 es que había unos jóvenes muy buenos que fueron usados por el general, engañados, el general los usó y después los mandó matar. Y otra versión también
ahora de otro extremo, bien de derecha, que decía al contrario, que lo que ocurrió en los 70 era que jóvenes marxistas, leninistas infiltraron el movimiento para desnacionalizarlo y para subvertirlo, y el general Perón valientemente los mandó matar. Entonces, dos visiones totalmente antagónicas en lo ideológico, pero coincidían en lo mismo, un Perón malo, un Perón vengativo, un Perón violento. Bueno, justamente faltaba esta, ¿no? La versión que mi viejo nos contaba cuando hablaba con nosotros, nos contaba anécdotas, y que está ahí en el libro, que es finalmente la versión de Perón, digámoslo así. Claro. Obviamente, por mi viejo, ¿no? Obviamente no. Claro. De manera más literaria, capaz que la novela de Perón de Tomás Eloy Martínez un poco toma ese Claro, Perón de manera claro, más, claro. más literaria, Exacto, ¿no? exacto, Es exacto. una gran novela, Exacto. pero ahí Pero plantea, en los libros así fuertes que se hablan claro, sobre esos momentos, claro, todos conocemos en los ensayos, autores claro. Pero en y... este libro, Juan Manuel, en este extraordinario libro, complementando lo que acaba de decir, yo creo que si bien es un libro bien político y habla Sí, sí, sí. de conocer a Perón políticamente, lo humaniza. Sí, sí, sí. Con esto Un que Perón acaba de humano, decir, ¿eh? un Sí, Perón humano. A mí me un Perón impresionó humano. mucho algo que no sé si está en la versión aumentada, porque yo leí la primera o la de las primeras, pero que vos lo decís en una de las presentaciones que hiciste con Hamilton, de algo que te contaba tu viejo con respecto a la no resistencia al golpe del 55 de Perón, ¿no? Ah, Los peronistas siempre aprendimos y tomamos como frase de Perón, que es una forma de entender la política, que Perón había dicho en su momento, ante la inminencia de una posible guerra civil, entre el tiempo y la sangre, elijo el tiempo. elijo el tiempo. Ujú. Y eso significaba mucho para los Sí, peronistas y sí, significa, es sí. decir, siempre es mejor la política, siempre es Sí. mejor el tiempo, Ujú. el derramamiento de sangre tiene que ser un recurso solo defensivo. Él tenía ya lo que había pasado en la Guerra Civil Española, no quería ser artífice o que desencadenase una guerra civil en la Argentina. Pero vos decís que tu viejo te cuenta que en los diálogos que tenía con Perón, Perón también le agrega algo en los 70 o a fines de los 60, que es, aparte doctor, porque creo que le decía doctor a tu Sí. hijo, no tenía fuerza Se me vital. dio la fuerza vital. Ya me he ido la fuerza vital Mm. por lo que había pasado unos años antes, ya Sí, con los sí, posibles sí, sí. golpes, con la muerte de Evita. Si me ha habido la fuerza vital para dar esa pelea. Sí. Y yo pensaba, porque uno busca hacer un parangón, ¿no? Con lo que toma del libro de tu hijo y con la realidad. ¿No notás que al peronismo, por los ataques que hemos tenido los Sí, últimos sí. años, por sobre todo Cristina, pero el peronismo todo, hemos sido todos atacados de alguna u otra manera, por el fracaso de nuestro último gobierno, es como que se le Sí. fue al peronismo esa fuerza vital Sí. para transformar, para oponerse fuertemente Totalmente. a Milei? Totalmente, y creo, en parte, el libro, el impacto del libro creo que tiene que ver con lo que decíamos antes, volver a un Perón que no estaba, pero también en que frente a tanto ataque, frente a tanta denigración, frente a tanto los 70 años, tanto discurso, era un libro que como que hacía falta, ¿no? Estamos tan golpeados que nos encontramos en el libro, ¿no? Nos reencontramos en Perón de alguna manera, me parece, ¿no? Y por Claro. eso sí, hoy yo lo sigo presentando, me siguen pidiendo de todo el país que lo presente, no tengo forma de ir, me están pidiendo de todos lados Claro. presentaciones, porque los compañeros lo viven. Y algo muy raro del principio, ¿no? Es un libro que todos me dicen agradecerle a tu viejo. Ujú. Los libros en general no se agradecen, se felicitan, se lo Claro. putea, ¿no? Pero no, agradecer un libro. Y bueno, eso es lo raro del libro. El libro fue un instrumento del peronismo, digámoslo así, un instrumento que nos permite en un momento difícil, que Claro. estamos viendo esto que vos bien decís, en esta sensación de ataque permanente, mal gobierno y todo eso, reencontrarnos Claro. con Y hay un Perón. mensaje político ahí de Perón al volver, ¿no? Digamos, Sí, en este sí. libro. Es decir, Claramente. él podría haberse quedado en Madrid, Exactamente. podría haberse quedado tranquilo y terminar sus Sí. días ahí. Vuelve a Sí. entregarse y encima Sí. se encuentra con la muerte de Rucci. Ujú. Es decir, nada cómoda fue No, el regreso. no, Es un terrible. mensaje para hoy, Sí. digamos, ese Perón, ¿no? Sin duda. El Perón que abandona la comodidad, que abandona el confort y va detrás de, bueno, por lo menos darle un aire de esperanza a su país. ¿Cómo pensás que se puede adaptar ese peronismo Y te a digo, un hoy? Perón que Bueno, sobre todo nos muestra algo muy importante, que es el Perón que vuelve y se abraza con Balbín. claro, Es el Perón que vuelve y dice, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Pensemos lo que está diciendo alguien que venía a estar 17 años proscripto, en el exilio, en el destierro, como decimos en el libro. Le habían sacado todo, lo habían basureado, lo habían humillado, habían matado a su gente, presos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vuelve acá y sin ninguna revancha dice, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, ¿no? E intenta construir la unidad nacional con Balbín. Si alguien así
que venía con toda esa historia, nos demarcaba ese camino. ¿Cómo nosotros en algún momento nos vamos a pensar lo mismo, ¿no? En cambio, estar cada vez más convencidos solo de lo propio y cada vez más sectarios y con los que piensan exactamente como yo. ¿Cómo tenemos que construir y ampliar, ¿no? En ese momento se llegó a hablar una fórmula con Balbín. Digo, y Perón, lamentablemente, ahí triunfó. Todo el esfuerzo de la oligarquía, la camarilla militar, de no dejarlo volver hasta que estuviera muy grande, pues esperaban que se muriera, esperaban que Perón muriera como San Martín, como Rosa, como Artigas, en el exilio olvidado. Perón logra volver, y por eso yo digo que de ahí el peronismo se hace invencible, pero ya mucho mayor. Imagínense si hubiera podido volver en el 64, ahí cuando lo dejaron ese famoso avión negro que lo desviaron en Brasil. ¿Cuánto sangre, cuánto Qué distinta destrucción sería la económica? Argentina y hubiese Exactamente, sido la Argentina. exactamente. Ahora, tomando el hilo de lo que decís, ¿no? De ese Perón que viene. Y me gusta lo que vos Sí, marcabas recién, antes lo del tiempo y no la sangre. Porque Perón era eso. Perón ve la violencia tan salvaje del otro lado, y estos tipos están dispuestos a cualquier cosa. Y él sabía que podía ganar, porque la mayoría del ejército estaba con él, pero el costo que iba a tener en vidas. Y entonces, por eso es interesante pensarlo sobre los 70. Porque si Perón en ese momento, que podía mantenerse en el gobierno, no quiso que perder una vida, todas esas disparates que tuvo que ver con la AAA, todas esas imbecilidades que se dicen y se repiten, incluso compañeros más o menos cercanos a uno que dicen esas estupideces, no, esa misma Perón que no quiso usar violencia para quedarse en el poder. Imagínense si iba a armar una organización para matar pero gente. yo creo que por eso le agradece en el libro a tu viejo Juan Manuel, porque aclara muchas cosas y lo aclara como un actor protagónico, porque tu viejo era el secretario general del partido en ese momento, Del movimiento. del movimiento, quien había uno, junto con Rucci, que era de los más cercanos que había elegido Perón en ese momento para que esté al lado, no es cualquiera quien lo cuenta. Y eso creo que Claro. yo me sumo al agradecimiento porque permite aclarar todas estas cosas. Y tomo el hilo de lo que decías recién, ¿no? Este Perón que dice que vuelvo completamente descarnado del otro lado del mundo, diciendo, aprendí, Claro. aprendí que la revancha Sí. no es el camino, que la violencia no es el camino, que el camino es la unidad nacional, que el camino es con todos. Eso explica lo que estás diciendo últimamente, que yo te escucho en las charlas, cuando te preguntan por Axel, por Moreno, por Grabois, por Quintela, por cuál, y decís con todos. Con todos. Con ¿Qué quieres todos. decir cuando decís eso? Exactamente eso. Creo que los problemas que hemos tenido, aparte del, como decíamos antes, el pésimo gobierno que tuvimos hasta hace poco, tiene que ver con esta idea nuestra, ¿viste? Cada vez de ser cada vez más sectarios, cada vez más peleados entre nosotros, cada vez más divididos, cuando el peronismo se tiene que reconstruir con la totalidad de todos aquellos que quieren ser parte de esto. O sea, me parece que cuando se entra en discusiones tan fuertes y tan personalizadas, no es bueno. No es Bueno, la bueno porque discusión actual, Juan, así para ir al grano, la discusión más actual que hay hoy es, che, bueno, hay un peronismo que fue un poco más genuflexo, que blanqueó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Alberto, que, bueno, pudo limpiar un poco el rol de Macri ahí, que se fue sin culpa ni cargo después de ese acuerdo que condenó a toda la Argentina, y que hubo un peronismo ahí un poco genuflexo. Y ese sector es el kirchnerismo, que hoy salió de nuevo a la cancha a decir, bueno, acá estamos nosotros a plantear nuestras ideas. No vamos a obstruir a Axel Kicillof, no lo nombraron, pero no vamos a obstruir, queremos debatir. Boludeces no. ¿Cómo sentís ese discurso? ¿Cómo sentís esa posición? yo creo que es todo un producto mucho de la incomodidad de ese gobierno, ¿no? Como que nadie quiere hacerse cargo, ¿no? Como que, ¿viste? Cuando le dicen la derrota tiene muchos, la derrota es huérfana, un mal gobierno peronista también. Entonces nadie se quiere hacer cargo y hay que hacer una pelea para ver cómo todos en conjunto nos desligamos de eso, ¿no? Y yo creo que la gente, digo, no nos va a creer. Digo, tengo que hacernos cargo en primera persona. Yo siempre digo hay que hacer autocrítica, pero autocrítica es autocrítica, ¿no? La que culpa de Alberto y Alberto me echa la culpa a mí. Me parece que algunos compañeros terminan mucho cayendo en eso. No toda la culpa fue de Alberto, toda la culpa fue de Cristina, y no sirve para nada, porque la culpa fue colectiva de todos, cada uno de acuerdo a la relevancia que tuvo. Entonces, obviamente yo que fui un simple militante, vos que fui un simple militante, mucha menos responsabilidad que alguien que ocupó un cargo, ni hablar una vicepresidenta o una vicepresidencia. Pero me parece que nosotros hacemos cargo en primera persona de esto, no contribuimos, porque la sociedad mira, ¿viste? Por escuchar a Máximo, lo escuchará al Cuervo del otro lado, lo escuchará a alguien, saben que todos juntos fueron parte de ese gobierno, que todos ocuparon cargos, que todos fueron ministros, que todos ocuparon cargos muy importantes. Entonces, a veces me parece que nos metemos muy para adentro y no vemos que la gente no lo ve eso. Yo creo que muchas veces, coincido totalmente, Juan Manuel, eh, tenemos que asumir que fue Claro. un mal gobierno que tuvo circunstancias extraordinarias, lo sabemos, la pandemia, la crisis en Europa Central, todo eso lo Todos sabemos, pero sabemos. fue un mal gobierno. Vos lo Sí. llamás
la pimpinerización del gobierno por El pimpinelismo de Estado, una pimpinelismo de categoría Estado. politológica que... Yo en otros ámbitos decía que muchos que se oponían a las PASO decían que son difíciles las PASO porque se produce un debate muy fuerte, que después de la PASO es difícil restañar las heridas. Lo mismo que decían eso, se mataron durante 4 años a cielo abierto. O sea que lo primero que tenemos que hacer es, como bien decís vos, Pero hacernos Alberto, cargo de un gobierno que fracasó. Y que tenemos que, ya te dejo sí, un sí. segundito, que desde el lugar que nos corresponde a cada uno hacer una autocrítica. Ujú, Por supuesto, a mí me da la misma sensación que a vos. Nos piden, no sé, vos y yo fuimos jefe de gabinete en el mismo momento, ujú. hace muchos años. Hace 8 años que no ocupamos cargos políticos. Me parece que la autocrítica que tenemos que hacer es mucho menor que los que han ocupado Claro. roles políticos e institucionales destacados, que han digitado las listas, que han tenido mayor responsabilidad, porque si no, es como homogeneizar Sí, sí. las responsabilidades para que nadie tenga la culpa. No, la responsabilidad es- Asumámosla porque Sí. todos bancamos, somos Llamamos a peronistas, bancamos votar. el gobierno, pero creo que tiene que ser Sí. cada uno en su justa medida. Ujú. Esa es la forma que, como decís vos, nos crean que podamos Claro. salir adelante y no hacer una autocrítica para regodearnos No, no, ni no. martirizarnos. No, para Tiene recuperar que la ser confianza. cortita. Cuando yo dije Para al revés, recuper- muchos me criticaron. Cortita en el sentido de profunda, pero Sí. cortita para no autoflagelarnos. Pero sí Ujú. decir, che, loco, si no dirimimos nuestras diferencias y el perfil que le queremos dar a nuestro movimiento en discusiones, aunque sea como estas, Sí. y tantas donde vos vas a presentar el libro, o tantos Sí, lugares pero- que nos encontramos los peronistas, y no hacemos paso para... Después las cosas se dirimen cuando gobernamos. Mal, claro. Alberto, pero te quería decir mientras te Sí. escuchaba, ustedes son parte de esa cronicidad de la política contemporánea que ha llegado a donde estamos hoy y como decimos, ha cumplido función un poco antes. Pero digo, siempre se habla de autocrítica. Detallemos esa autocrítica. Hablemosle a la sociedad, Claro. porque si no queda como un hecho, un blef, decir, bueno, vamos a hacer autocrítica. Bueno, dale, digámosle, por ejemplo, ¿qué no volveríamos a hacer? ¿Qué prácticas el peronismo ha tenido, digamos, en su forma de ejercer el poder que se ha alejado tanto de las calles, que se ha alejado tanto de la gente que representa? Eso es lo que hay que decirlo. Claro. Digamos, ahora que Sí, ustedes sí. fueron funcionarios Sí, sí. públicos, digo, ¿cuál es el detalle? En 2 o 3 puntos de esa autocrítica. El ¿En qué primer, se el equivocaron? primer gran error fue haber hecho un frente, una conformación, una coalición política sin saber para qué lo hacíamos. O sea, lo hacíamos para ganar, pero no Claro. qué íbamos a hacer en el gobierno. Eso yo creo que fue el gran, la madre de todos los errores fue esa. Sentarnos sentarse en una mesa para ver cómo íbamos a ganar la elección y no cómo íbamos a gobernar. Si simplemente en ese momento se hubieran puesto de acuerdo los 3 principales referentes, 3 o 4, y decían, bueno, ¿qué vamos a hacer con el fondo? Más o menos esto, con la justicia, más o menos esto, con esto. 4 o 5 grandes cosas. Yo no digo maravilla, una plataforma a la europea, pero digo mínimamente para qué íbamos a llegar. Ese fue el primer error, porque después llegamos y los conflictos explotaron después. Como no se habían ni hablado ni discutido, no se tomó en serio la dificultad que tenía gobernar en coalición y no se tomó en serio las dificultades que era gobernar después de Macri. Entonces, sí lo dijimos, pero creímos que bastaba, ¿no? Frente a todos, ya estamos todos juntos, ya ganamos, ya está. No, para nada. Ahí recién llegas al gobierno. Y para el peronismo lo importante no es ganar una elección, lo importante es gobernar. Nosotros somos un movimiento que se caracteriza básicamente por el hacer. Mejor que decir hacer, decimos, ¿no? Y bueno, no hicimos. Como no teníamos claro qué hacer, no hicimos. Otro error que complementa lo que dice Juan Manuel. Fue un gobierno que se jactó de su impotencia. Sí, Fue un gobierno testimonial, sí, ¿no? Que daba testimonio de los Sí. problemas, sí. pero que no iba a solucionarlos. Yo siempre digo, el peronismo puede ser cualquier cosa menos testimonial, porque Claro, la contradicción en sí misma, o alguien que Pero eso arrancó mejor con que decir es Vicentín, hacer. por ejemplo. Con todo, sí. Exactamente, sí, Ahí creo- arranca todo. el primer hecho, por lo menos que yo recuerde, fue el de Vicentín, Sí, sin duda. ¿no? Donde tomás una medida que la explicás, que era importante para la economía argentina, que juntaba voluntades y de repente volvés para atrás, la correlación de fuerza no daba. No, cuando vos, mirá, Néstor Kirchner llegó con el 22% al gobierno. Digo, y del primer día tuvo voluntad de poder, ejerció el gobierno, lo que podía hacer lo hacía, lo que no trataba de persuadir y le metía para adelante.
Y acción, acción. El peronismo es eso, pero Perón Claro. ha sido eso. Claro. Hoy, como dice Pablo Stefanini y muchos, o Pablo Iglesias inclusive, cuando escribe sus libros, el politólogo español, eh, y la rebeldía se volvió de derecha, ¿no? Claro. Hoy parece Claro. que Sí, los partidos de derecha tienen un ímpetu, sí. una Vitalidad. voluntad de cambio y de ser disruptivos mucho mayor que los partidos nacionales populares o progresistas, Sí. que en parte se han vuelto Conservador. status quo, Conservadores. conservadores y parte Sí. del status quo. Exacto. En las últimas campañas, otro autocrítica que vos pedís y que seguramente vamos a coincidir porque lo hablamos muchas veces con Juan Manuel, decíamos defender derechos, ¿no? De las vacaciones pagas, del aguinaldo, de las obras sociales, a trabajadores y a gente, y sobre todo jóvenes, que no gozan de ninguno de esos derechos. Entonces estábamos hablando de una Claro. entelequia. Si gana Milei vas a perder tus vacaciones, vas a perder tu aguinaldo. Decimos Claro, gente que pero- nunca en su vida había cobrado un aguinaldo ni había Claro, de vacaciones. claro. Entonces nos miraban con cara de esto, ¿de quién están Claro, hablando? yo ya no tengo Un eso. Rappi. Yo ya no tengo Claro. ya no tengo el hospital No, público o en no, condiciones, no hay el jeringas. pibe que está andando pedaleando en la moto, en la Claro. bicicleta o andando en la moto en el Rappi. Vos le hablás del estado presente. Me vas a sacar el estado presente. ¿Qué estado presente? Claro. Fue grave, digo. Y también digo, cuando decimos la impotencia, digo en todo sentido, las tarifas. No puede ser que terminó el gobierno y amigos míos que vivían en los country más caros de la Argentina Bien pagaran gratis, menos de claro. un café con leche con medialunas, una tarifa de luz. No podemos tocar las tarifas porque no sé qué. Hubo una discusión enorme, un pobre subsecretario que era un tema central en la política argentina. ¿Se acuerdan de Basualdo? Se hablaba, pobre hombre, Claro. todo el tiempo era un tema central. ¿Qué pasaba con un subsecretario? Porque no podíamos tocar las tarifas. Ajuste, tenemos miedo al ajuste. Ay, no, ajuste derecha. Una cosa ridícula. Perón hizo un ajuste en el Pero 52, claro. popular, que logró, ¿se acuerdan? Que usaban que había que comer pan negro, no sé cuánto, pero hubo Sacó la crecimiento. economía adelante. Y sacó la economía Aparte, adelante. sin No, perder un puesto acá de no se puede trabajo. ajustar. No, ¿cómo ajustamos? No, es mala palabra. Digo, o sea, hemos impotentes con todo, no podemos hacer nada. No podemos ni expropiar Vicentín, ni subir la tarifa, ni nada. Ese fue el problema del gobierno. Claro. Y Bueno, como no pudimos hacer nada, dábamos testimonio. Entonces hacíamos cosas testimoniales. Por ejemplo, un juicio político de la Corte Suprema que tenía estabas 2/3 de los votos, que sabías de antemano que jamás los ibas a tener. Nadie esperaba que los tuvieses. para la Y lo hiciste tribuna. igual. Para la tribuna. No, pero en la tribuna ni miraba. Claro. ¿A uno le preguntaban a ustedes en los barrios? Ah, Che, bueno. ¿cómo va el juicio de la Corte? Nadie. Era como un tema solo para los diputaditos que estaban ahí, nadie más. Para el círculo rojo. Una cosa sin sentido, que se perdió un montón de esfuerzo, un montón de tiempo, un montón de ganas. Una cuestión que es para dar testimonio. Bien. ¿No? O Ahora, máximo, renuncio al bloque porque no estoy de acuerdo con lo del fondo, ¿no? Peronista, o si no estás de acuerdo, que no se haga ese acuerdo, o lo acompañás, no que yo me salvé, yo no lo acompaño yo. Es una locura. Claro. Todos dando testimonio. y bueno, pero Máximo sigue en esa posición, ¿eh? Porque en el discurso del otro día Sí, dijo, claro. muchachos, yo no voté ningún acuerdo con el fondo, ¿eh? Claro, pero ¿y a mí qué me Hagan importa? autocrítica ustedes. Sí, a mí al principio me pasaba mucho, ahora Alberto, creo que me vas a dar la razón. Al principio de este gobierno de Milei, cuando nuestros diputados o nuestros senadores decían, no, yo no voté esas leyes, ¿eh? ¿Y a mí qué me importa si vos la votaste o no? A mí me importa que no salgan, que fracasen, derrotarlos, no que, no, los nuestros, no, pero yo voté bien, ¿eh? Yo sí me... Y es un peronista que está para cambiar la realidad, no para zafar, mostrar que vos votaste bien. No, vos tenés que hacer que no pase lo que no quieres que pase lo que querés que pase. Entonces, ahora creo que ya estamos mejor en ese sentido. Sí, Pero al sí, principio era, no, estamos mejor y impulsamos lo que terminó vetando Macri de los jubilados, que fue muy importante y fue un costo político muy fuerte para el gobierno, y ahora estaba... sí, ahora- y los bloques con las y universidades. los bloques Las universidades. legislativos creo que son uno de los lugares donde el peronismo está Y están tomando, logrando, sí, digo, y están logrando articular alguna mayoría, porque al principio parecíamos que éramos lo que estábamos solos, separaditos, que nadie nos quería ver y nosotros no podíamos hablar con nadie, era una cosa ridícula. yo creo que muchos de los gobernadores peronistas que se han opuesto desde el primer día al gobierno de Milei, que el trabajo de los bloques hoy, tanto en diputados como senadores, nos da esperanza porque se plantan y dicen su posición. Lo que sí creo, por lo que venía diciendo y coincidiendo, que es fundamental lo que hablamos al principio, ¿no? Conocer el peronismo, conocer Sí. nuestra doctrina, Sí. conocer que nacimos para que el pueblo pueda vivir feliz, para que haya Claro. igualdad, para que haya libertad en la posibilidad de trabajar, de gozar de una vida digna, Ujú. pero también es fundamental que adaptemos a toda la sociedad, pero sobre todo a los más jóvenes, esa idea de peronismo
al tiempo actual y al futuro y con un nuevo lenguaje. Yo noto que nos han dejado de escuchar, Sí, que mucho tiene que ver sí. con que quizá no manejamos una comunicación como requiere hoy en día la sociedad, sobre todo los sectores, repito, más juveniles, pero también que dejemos de hablar de cosas que, como decíamos recién, que ya no, o que no existen, o que se tienen que Sí. decir de otra forma, conectar con lo que decía Facundo, con los problemas cotidianos de la gente, con respuestas cotidianas. El peronismo, si algo se ha caracterizado y por lo cual ha sobrevivido a otros movimientos políticos coetáneos que ya de los años 40, fines de los 40, principios de los 50 en el mundo, que ya no existen más, el peronismo sigue teniendo vigencia, pese a este traspié momentáneo Sí, que sí, hemos tenido, sigue teniendo vigencia porque siempre se adaptó claro, al momento actual y pudo reconvertirse sin perder su esencia. claro. Creo que eso, Juan Manuel, es uno de los desafíos más importantes. ¿Cómo traducimos en un mensaje entendible hoy, con políticas que hoy vive nuestra sociedad, lo que es la idea del peronismo, para que nos vuelvan a escuchar? Porque Sí, evidentemente sí, no nos están escuchando en los sí. últimos años. Sí, igual, a ver, hay algo, no es para ponerse contento ni mucho menos, pero algo de lo que de repente nos van a escuchar cada vez más es porque están viendo el desastre de este gobierno, ¿no? Que nos guste o no nos guste, está pasando lo que siempre pensamos que iba a pasar, que este modelo económico no podía ir a un lugar que no sea el que estamos viendo ahora. Y son muchos argentinos y argentinas que muy enojados con razón, con nosotros, confiaron en Milei. Hoy es la propia realidad la que va mostrando, ¿no? Que esa, como vos decías al principio, ¿no? Esa idea de la que la casta era lo poderoso, nada más, no, la casta cualquier cosa, un salario, un sueldo público, de un jubilado, un docente, un médico, un enfermero. Y entonces, bueno, eso también nos está dando la realidad. Yo por eso creo que el peronismo es disparatado, que vaya a desaparecer, para nada, absolutamente, porque sigue representando a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la patria, lo que requiere sobre todo, no solo para ganar, pues yo creo que el peronismo va a ganar las elecciones, porque, a ver, si este gobierno le va, entre comillas, mal, estamos Es la nosotros. alternativa. Y si este gobierno le va bien, el bien para este gobierno es un bien para Para la muy gente. poquito. No, lo que No, este no, gobierno cree no, que es bueno. bien, deja fuera a la gran mayoría. Entonces, en algún momento lo importante es que volvamos a gobernar bien, volvamos a hacer peronismo en el gobierno. ¿Qué es eso? Que la gente viva un poco mejor todos los días. Eso dijo el general Perón el 17 de octubre. Que todos los argentinos sean cada día un poquito más felices. Nada más. Ese fue cuando vos haces autocrítica, un gobierno peronista que termina sin haberle mejorado el ingreso a los argentinos, no es un buen Pero gobierno. ¿no te parece? Ahí escuchaba Alberto el tema de la comunicación, que es muy importante, lo que él dice, pero para comunicar vos primero tenés que tener Claro. identidad y tenés que tener gestión. Caso Kicillof, caso Quintela, son tipos que gestionan, se le Ujú. plantan a Milei y le dicen, bueno, pará, hasta acá llegamos, pero no solo con un discurso, sino con una La gestión práctica. Exacto. contundente. Ahora, los últimos candidatos del peronismo, para mí no han sido tan peronistas y no refieren tanto a la identidad de un peronismo de Scioli, Alberto, Massa. Es como que se ha Es tenido que amplio. acudir, No, ¿no? pero ¿No te parece? no, porque el peronismo siempre, a ver, yo siempre fui enemigo del peronómetro, ¿no? Yo, como siempre digo, me hice peronista en broma cuando Perón me regaló un huevo de Pascua en el 74 con el escudo argentino, digo, y vengo de una familia donde, obviamente, pero digo, ¿quién tiene el peronómetro? ¿Quién es más peronista que quién? Las ideas, pues. Pero básicamente, a ver, nosotros somos una doctrina, ¿no? Que tiene tres grandes ideas fuerzas sobre las que se articulan un conjunto de creencias fuertes y valores y visiones que se tienen que traducir, como decía Alberto antes, en cada momento histórico de una manera distinta. Y en ese sentido, cuando uno, a ver, mira la realidad, vos puedes buscar más o menos, digamos, quién te gusta más o menos dentro del peronismo, pero nadie puede decir quién es más peronista que el otro, me parece. Por lo menos yo sería cuidadoso con Pero a la hora hacerlo de la porque, comunicación, ¿no te parece que, por ejemplo, la gente no sabe qué piensa Massa sobre ciertas cuestiones? No está definido su discurso ni su posición. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia fue muy cambiante. sí, sí, ¿Entendés? pero Y, yo no lo y veo. ese vínculo con la sociedad, No, pero yo, a ver, yo con Sergio discutí un montón de veces, estuvimos enfrentados un montón de veces, pero le reivindico muy fuertemente que agarró el fierro caliente esta bueno, elección eso sí. y y casi ganamos en primera vuelta. E hizo En un gobierno que en un contexto estaba muy muy difícil, una difícil. gran elección Sí, con una voluntad política sí, realmente que es para sí, destacar. sí, Ahora, de sí. lo que señalabas recién, Juan Manuel, Porque también en ese sentido, cuando decís quién más, pero por ejemplo, también Axel también se le puede decir lo mismo, porque tampoco viene el peronismo, digo,
El peronismo se va Pero lo construyendo, practica ¿no? por ahí. Axel, Sí, sí, Axel lo lo está practica. practicando y muy bien. Pero vos decías, yo de una cosa tengo un matiz ahí con lo que decís. Indudablemente, por la política que lleva a ganar este gobierno, sabemos que no va a dejar de fracasar, porque si se llevan adelante políticas que van contra los jubilados, que hacen el ajuste sobre las provincias, que hacen el ajuste sobre los derechos de los chicos, sobre los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad y contra toda la sociedad. Ujú. Es imposible que te vaya bien. Ahora, que le vaya mal a este gobierno yo creo que no es sinónimo de que nosotros volvamos a ganar una elección. Salvo, No, no, salvo no que es hagamos, automático, ¿no? No es salvo que automático. no, yo sé que vos no dijiste eso, pero por eso digo el matizo, salvo que vamos a hacer la alternativa si hacemos las cosas que tenemos que hacer. Pongo un ejemplo que sobrevuela lo que estamos hablando. Digo, ya pasó que un gobernador, más allá de los nombres propios, que un gobernador de la provincia de Buenos Aires que terminó siendo candidato a presidente, sufrió embates durante mucho tiempo y después, en parte, el triunfo de Macri tiene que ver con que, bueno, que no habíamos llegado lo suficientemente fuerte. Hoy tenemos gobernadores que están poniéndose al frente de esto. Axel, en provincia de Buenos Aires, si lo volvemos a joder Sí, hay que al cuidar los que gobernador, gobiernan. si volvemos a joder a los tipos, digo, ya lo vivimos. Y esto no es contra nadie. Mira, desde este espacio siempre nos hemos propuesto no hablar mal de ningún compañero. Digo, simplemente criticar a un gobierno que estamos completamente en contra, tener un cotejo de ideas y un contrapunto de ideas, pero nunca criticar, no es nuestra idea, pero sale solo cuando digo esto. Digo, no volvamos a cometer el mismo error, dejemos caminar, porque si no es muy difícil que la gente nos vea como alternativa. Si ven que en el último gobierno se pelearon, que ahora nos vamos peleando, distanciando, ¿cómo puede confiar la gente en un movimiento político, en un partido político que no restaña sus propias contradicciones internas? Entonces creo que merece de todos nosotros un esfuerzo de convivencia Sí, política sí, sí, para sí. poder ser una alternativa Ser cuidadoso con nuevamente. cada uno, ¿no? En las críticas que uno hace, tiene que ser cuidadoso sobre todo con los compañeros o compañías que gobiernan, porque están hoy en una situación tan difícil que tenemos que ser muy responsables con eso, ¿no? La sobrecrítica cuando un compañero tiene que pagar sueldo todos los meses es distinta, ¿no? Ahora, nada sin Cristina, banderitas, qué sé yo. El peronismo también tiene una tradición de debate para después reproducirse, ¿no? De atomizarse Sí, sí, primero, sí. de tener diferentes El líneas y de debate está pronto... bien, ¿no? El debate está bien, la discusión está bien, sano, como decíamos antes, más vale darlas antes y no después con su gobierno, sin ninguna duda. Para eso hay que perder el miedo a las PASO, perder el miedo a las internas, perder el miedo a la discusión interna, porque no tiene sentido, así que eso me parece positivo. Yo el matiz que pongo, por eso estoy de acuerdo con lo que decía Alberto, seamos cuidadosos con aquellos que están hoy gobernando. Sea un gobernador, un intendente, una intendenta, porque están hoy, digo, en una situación horrible con un gobierno como este, teniendo que bancarse una situación muy, muy Tremendo. difícil. Entonces, seamos más cuidadosos con los que gobiernan, sea quien sea, ¿eh? Estoy hablando tanto para un lado como para el otro, cuidemos a Axel, cuidemos a Mayra, cuidemos a los que estén gobernando, a Mariel, cuidemos a los que están gobernando hoy una provincia o un municipio, están gobernando algo, tienen que pagar sueldo todos los meses, cuidémoslos. Y ahora que está la disputa por la presidencia del PJ, bueno, una disputa que surge hace poquito porque en realidad el único que manifestó querer ser presidente del PJ es Quintela, ¿no? Después sale una versión donde Uñac, el sanjuanino y la catamarqueña Corpachi, bueno, quieren ser parte de esa discusión. ¿Cómo ves esto de, es necesario que el partido hoy tome otra vez protagonismo? Me parece sí, yo creo que es necesario, yo creo que es positivo. A ver, contra lo que dije recién, sí, no me imagino una gran interna hoy al país votando para un candidato a la presidencia del partido del peronismo. Me parece que no están dadas las condiciones, ni sería lo más No, lógico. estamos hablando para las candidaturas Claro, exactamente, para cuando, afuera, ¿no? cuando discutas para afuera, ¿no? Esa discusión para adentro puede dar una imagen muy de casta, digámoslo así, que no ayudaría demasiado. Pero que haya discusión, que haya debate, que haya compañeros que se propongan, como está haciendo Quintela, que también está gobernando una provincia y peleándose en primer lugar con el gobierno nacional, me parece muy sano y positivo, ¿no? Y que haya otros que quieran discutir entre sí, todo es positivo, siempre y cuando reine esta idea de cuidar el conjunto, ¿no? Que me parece lo más importante. Bien, bueno, la idea entonces es que se sale por arriba pensando, ¿cómo pensás que tiene que ser entonces la participación de los jóvenes? Porque hay como una estigmatización del peronismo
para muchos pibes que también tocan de oído. Hay como una especie de, y no quiero ser hiriente con esto, pero sí hay una analfabetización política en algún sentido. Como que la política no ha llegado a las nuevas generaciones con toda la fuerza que tiene que llegar. ¿Te parece o no eso? Y algunos sí han llegado. Milei ha llegado muy bien. Pero esa no es la política, perdón, pero esa para mí no es la mejor referencia No, no, de no, la la política es la antipolítica. Es la antipolítica, Claro. claro. Sí, a nosotros nos cuesta más, haber un cambio global también acá, es un cambio de la cultura de la letra a lo analógico, y hay un conjunto de fenómenos a escala global que explican un Claro. poco esto, ¿no? Entonces, es verdad que esto no cuesta, pero ojo, yo digo, ojo, pequeños datitos, ¿no? La marcha universitaria fue multitudinaria, la que viene también va a ser. Los triunfos en los centros de estudiantes De de la UBA, de la UBA fueron- los triunfos en muchas universidades Sí, de sí. la provincia de Buenos Y Aires. muy en chiquitito, les digo la verdad, la cantidad de pibes que leen el libro de mi viejo, que a mí, cuando los primeros que lo leyeron y me venían a contar, me lo mostraban, era impresionante, y a mi viejo lo ponían. Pero yo creo que este conjunto de ideas que defendemos sigue más viva que nunca, ¿no? Que el peronismo está más vivo que nunca, que defiende también a nosotros estar más orgullosos de nuestra identidad, ¿no? No dejar, sacarnos ciertas cosas avergonzantes que tuvimos en algún momento y hacernos cargo y ser orgullosamente peronistas. Me parece que también eso es importante, porque si no, nos perdemos, ¿no? Nos confundimos con otras tradiciones. Y poder encontrar un equilibrio entre las dos. Yo coincido, que los jóvenes se alejaron, nosotros nos alejamos también en nuestra forma de expresarnos. Pero Alberto, pero yo digo, pero reconozcamos una cosa, ¿no? Se manejó el país en la pandemia. O sea, durante varios años a los chicos le dijimos, no Sí, puedes salir, no por puedes eso. salir, no puedes ver a tu novio, no puedes ver a tu novio, a tu Sí. novia, no puedes Después salir. sale la foto. Oh, y después salió la foto, entonces, pero por su- digo, No, pero por eso. los no- pibes que estén enojados con no es nosotros. no es achacarle la responsabilidad a los jóvenes, todo lo contrario. Estoy poniéndolo Está bien. en nosotros. Que Sí. si hubieron sectores toda la sociedad estuvo perjudicada por lo que fue la pandemia, pero los sectores Sí, más jóvenes y los adultos mayores sí. fueron por diferentes motivos Sí. los que No, más- la pandemia los fue, que más la, lo la sufrieron. pandemia fue una acentuación de la desigualdad de una manera brutal, ¿no? Sí, concentración fue Una, tremenda. pero una cosa alarmante, y aparte hubo algo que fue, para mí, generó mucho esto que estamos hablando ahora, que tuvo que ver con cierta lugar de enunciación de superioridad moral, ¿no? Los que desde el Estado. Vos no, si vos haces esto, estás poniendo en peligro a la humanidad, vos estás poniendo en peligro a tus. ¿No? Esa idea de ponernos en un lugar como superioridad. ¿Se acuerdan cuando salíamos y aplaudíamos al principio, creíamos que la pandemia nos iba a hacer mejores? Y la pandemia lo que hacía era mostrar lo peor, porque nos encerraba, nos obligaba a estar encerrados, solo comunicarnos a través de esto. Y frente a ese discurso, frente a esa realidad, ese discurso fue excesivo, ¿no? Fue excesivo y ¿se acuerdan del surfer? Sí. El que vino. Y que andaba con la Claro, tabla, en la tablita. que lo perseguíamos como si fuera un criminal de guerra nazi. Sí, sí. No, ay, no voy a parar, hay que detenerlo, ¿cómo hace eso? Dios mío, una locura. O los runners que querían salir a correr, los maltratábamos como, Pero, Dios Juan mío. Manuel, los errores fueron Una falta de los sentido errores común. fueron muchos. Ahora, las cosas que hace y dice este gobierno que impactan directamente sobre los jóvenes, digo, es terrible. Es terrible no solamente por el tema universitario, sino también por los derechos, por el futuro del país. Yo creo que si contra un sector apunta, ahora eso lo tenemos que verbalizar nosotros, como si vos, siendo orgullosamente peronistas, desde claro. nuestra identidad, mirando para adelante. Exacto. Digo, no puede ser que pasemos 20 años más hablando de lo que hicimos los últimos 20 años. No. Digo, lo que No, hicimos no. hace 20 años, un chico que hoy tiene 23 No. años, 24 años, No, no te no. digo 18, que No. tiene 24, tenía 3, 4 años. Por eso. Digo, Ahora, entonces, ese esfuerzo de mirar hacia adelante, de proponer cosas hacia Sí. futuro, de encontrar credibilidad en las cosas que proponemos, claro. creo que va a ser Y hay que fundamental. interpretar lo que vos dices, Santi, que el peronismo se tiene que reinterpretar en cada momento, en cada lugar. Si no, no estamos entendiendo cómo es esto, ¿no? El peronismo justamente sigue siendo lo que es, porque fue capaz de, en base a esas ideas, interpretarlas de maneras distintas en cada momento y coyuntura histórica. El Exactamente. plan económico de Perón del 46 no tiene que ver con el 52. No estoy diciendo de 40 años. Entonces, si uno seguimos
seguimos haciendo lo mismo, diciendo lo mismo que decíamos hace 20 años, obviamente no estamos haciendo Lo peronismo. que pasa es que el Peronismo es contexto- actualizarlo hoy, Claro, el contexto internacional va cambiando también. En permanentemente. caso de Ya Hace que Perú, tiene falta, hace tecnologías. falta otra Ahora. melodía entonces. ¿Cómo? Hace falta otra melodía entonces. Sí, absolutamente. Guillermo se enoja porque cree que Axel quiso decir que había que dejar la marcha peronista. No, no fue eso. Yo me llevo Otra bien con los canción dos, es yo me otro llevo bien con discurso, Guillermo, ¿no? me llevo bien con Axel. Es otro discurso. Claro, tenía que ver con eso. Guillermo se reenojó porque quería que estaba. Y la Cámpora cree que quieren correrlo a ellos. Digo, está bien, digo, No, no, pongan si el nombre todo- que si quieran, ca- pero. cada uno es con todo, pongan- porque dejémonos mirar el ombligo. Si cada uno va a Claro, interpretar. claro. Está claro lo que queremos decir, lo que quiso decir Axel, Sí. lo que queremos decir nosotros, con otra Pero melodía. muchos no lo creen, ¿eh? Muchos Muchos no lo entienden, ¿eh? La canción es la letra es la misma. Son esas banderas que decías Claro, vos, pero hay que actualizarlas históricas al del peronismo. momento. Ahora, si no cambiamos la melodía, no te escucha nadie. No te escucha nadie. No te No, escucha es la nadie. melodía Y la del política mensaje. se trata de que te escuchen. Sí, es la melodía del mensaje. A favor tiene Axel la gestión, Ujú. que bien la lleva. Sí, Y a sí, favor sí. la tiene Quintela, la Ujú. gestión, que bien la lleva. Entonces, desde la gestión, refundar una canción me parece importantísima, pero yo, como desafío a futuro del peronismo, me parece que una de las autocríticas, y mirando hacia futuro, es, che, de una vez por todas no subestimen al enemigo. No subestimar al enemigo. El enemigo es A Milei lo subestimaba bastante. establishment, los medios de comunicación, la derecha que está con lupa esperando que vos te saques una foto en la Quinta de Olivos Sí. para hacerte pelota. Esas cosas, ¿cómo puede ser que se subestime tanto al enemigo? No, hay cosas que no puedo entender. Hablamos alguna antes con Alberto antes de empezar el programa, pero una que no puedo entender es lo de Alberto. Francamente, yo no puedo entenderlo. No puedo entenderlo como alguien que explicaba tan bien lo que estaba pasando en ese momento, la situación que había, por otro lado hacia lo otro, ¿no? Es una contradicción tan fuerte ahí adentro que no termino de entender, más allá de las cuestiones personales, que hoy esperamos que la justicia lo pueda resolver ¿Te con. sorprendió, Juan? Sí, me sorprendió. Me sorprendió porque de vuelta, es como no, yo digo soy el más duro pro pandemia y después me saco la foto de Olivo. Soy el que dice que se terminó el patriarcado en Argentina y le pego a mi mujer. ¿Viste? Es como muy, muy fuerte, ¿no? Fue una cosa. ¿Y vos crees que eso se queda con el tiempo, va a quedar en un desmérito de Alberto o afecta al movimiento? No afecta al peronismo. Todos sueñan con que nos afecta al peronismo, pero digo, el peronismo ha superado cosas mucho más terribles que esas, así que Claro. Y tenemos está claro que es algo personal y que nada tiene que ver el Claro. peronismo con eso. Sí tiene que ver con hacer lo que hablábamos antes, con hacernos cargo de los errores del gobierno, Ujú. pero no con las cosas personales y con estas cosas que relata que nos sorprendieron realmente a todos, pero no, al peronismo no creo que No le va a hacer mella, ¿no? Lo que hay que tratar es de entonces sacar el concepto o el preconcepto que hay en cierto sector de la sociedad, Claro. que se dice una cosa desde la política y después se termina haciendo otra. ¿Sí? Quizá resumida en lo de Alberto se pueda propagar a toda la clase No, política. por supuesto, sí, pero sí. esto Una cosa y la no, otra. eso es verdad, no Sí, ayuda, basta, no ayuda ni a basta, la política basta, y basta, mucho menos al peronismo. basta. No digo que ayude, no lo hiere, pero por supuesto Sí. que le quita valor a la palabra de Claro, la totalmente, política, lo que yo decía recién. totalmente. Uno se comunica en una sociedad de masas a través de su palabra, a través Claro. de ideas. Si la palabra pierde credibilidad la política y es lo que intentamos recuperar desde acá. Exacto. Bueno. Hablando, charlando, discutiendo. No, y volver a Perón. Está Ujú. bueno volver a Perón de vez Sí, en sí, cuando, sí, sí. porque Que volver a decía Perón. Borges que el pasado contiene más misterios que el futuro. Totalmente. Y Y- Perón y Perón- permanentemente, ¿no? Claro, porque está sí. estigmatizado, ¿no? Como el Sí, hombre sí, que sí. que Sí, vino a sí. destruir este país. 70 Sí, años de 70 peronismo. años, sí. ¿Cómo Llegó puede Milei y ser? dijo, no, fueron 100, 110. Tremendo. Bueno, esas cosas hay que contarlas. No, hay que contarlas, hay que básicamente de vuelta, ¿no? Estar orgullosos de lo que somos, orgullosos de lo que hicimos en la historia argentina. Yo siempre lo digo, ¿no? Este año se cumple 50 años de la muerte del general. La Argentina en la que él murió, que fue un poco su producto, porque fueron las obras que hizo en el gobierno y que después otros gobiernos intentaron y nunca pudieron revertir. Esa Argentina en que murió el general Perón tenía menos del 5% de pobreza, menos del 3% de desocupación, menos del 1% de indigencia, había pleno empleo, todo empleo formal, asalariado, en el sector público y privado. Habíamos inaugurado la primera central nuclear de Atucha, estaba en obra la segunda central nuclear en Balsa, la primera de América Latina, lejos. Digo, esa Argentina igualitaria, el 50-50 que hablaba el general, 50% para el trabajo y 50% para el capital, era una Argentina muy distinta a la que tenemos ahora, ¿no? Y esa Argentina que tenemos que Que recuperar. hace 50 años y ya hablaba Claro. de cuidado del ambiente, El que ya ambiente, hablaba de derechos de exacto. tercera generación, Exactamente. que había hecho cosas Progresismo. por los derechos de las mujeres, políticos y sociales. Creo que hoy se cumple el aniversario de la promulgación del voto femenino. Exactamente.
Ajá. Fue Sí, de sí, avanzada y sí. revolucionario en Y todo. volvió, ese y volvió espíritu, diciendo la unidad de los argentinos y para una situación económica complicada armó un pacto social que fue totalmente exitoso, lamentablemente con su muerte se debilitó obviamente, pero un pacto social entre los trabajadores y los empresarios que funcionaba. ¿Vos crees que Axel resume un poco eso para el futuro? Falta mucho, falta mucho. Hay que ver cada uno. Yo digo que hay que cuidarlo mucho a Axel. Digo, lo central que tiene que hacer es gobernar todos los días, eso es lo más importante y creo que lo está haciendo muy bien, ¿no? Yo estuve presentando justamente el libro en Tandil el viernes pasado y se están continuando la obra en la Ruta 3. ¿No? Cuando el gobierno tiene todo parado, igual se sigue construyendo la Ruta 3, la Ruta 11, se está implementando la 2. Digo, se están mostrando, bueno, y ha triplicado la ayuda social. Digo, los gobiernos peronistas están dando cuenta y yo creo que el gobierno de la provincia es un Sí. claro ejemplo. ¿No? Viste que dice Milei, bueno, viste que podían, che, sin tanta plata, Claro. podían gobernar Sí, sí, igual, claro. hacer No se cosas. mueren de hambre, ven que Claro, no se mueren de ven que hambre. no están muriendo, no se mueren de hambre. No, el Claro, cinismo de este gobierno es una es cosa, tremendo. es tremendo. Yo digo, hicieron un asado para Sí, festejar sí, 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 sí. el tema del veto que le cobraron supuestamente, porque no sé cómo se cobra eso, quién lo cobra, a quién le fue, imposible, ¿de quién le fue esa es plata? Pero bueno, imposible. supongamos que eso de me va a pagar 20.000 pesos cada uno, es más de lo que con su veto hicieron que no le llegara a cada jubilado todos los meses. Y eso es lo que va a destruir las cuentas Siguen en públicas. campaña, siguen en un mundo paralelo, en una realidad que crean para sí mismos. El mismo Milei cree que es el hombre más influyente del mundo entero. Yo creo que se va a pegar un choque, muchachos, que Lo que va a pasa es que ser tremendo. Pero bueno, él cree que había inflación de 17.000, alguien que sí, dice sí, eso, sí. y qué sé yo. No, Pero nosotros, mientras tanto, Sí. tenemos que, como vos dijiste antes, no hay que subestimar nunca No, al no, no, adversario, no, no, no. hay que al adversario, prepararse, al adversario. sí, Sí, Sí. sí. hay que prepararse, hay que estar Prepararse para atentos, ganar hay que y actualizarse centralmente para gobernar. para ganar Para y gobernar antes, bien. para ganar y gobernar bien, aparte de unidos, tenemos que crear las condiciones para poder competir internamente, porque si no soporta más el No, peronismo no. decisiones unilaterales. No, y lo que no Claro, soporta no, más es alguien un candidato que llega al gobierno sin ser el jefe, digamos. claro. Y la legitimidad la da el voto La popular. legitimidad la. Mire, cuando le ganó la interna Menem en el 88 a Cafiero, durante 11 años condujo el peronismo. Y le Sí. dio un perfil que podemos discutir cuál fue, pero Y cuando- le dio un perfil y sí. condujo. O cuando Cuando Cafiero Néstor ganó- ganó, que no fue una paso, pero gana a Menem y a Rodríguez Sá las elecciones presidenciales, y después, como si fuese poco, en el 2005, Cristina le gana a Chiche, para que se quede bien claro si conducía Néstor sí, o sí. Duhalde, durante Sí. 15 años Hubo un impronta. condujo Porque hay el legitimidad kirchnerismo al popular, peronismo. porque- Hay legitimidad claro, popular. listo. Hoy tiene que legitimarse una nueva camada de dirigentes a través del voto popular, y no nos tiene que dar miedo. Tenemos que, no es que nos tiene que dar miedo, tenemos que saber que es el único camino. Basta con los míos, la paso, por favor. Digo, y aprovechemos también, ya que estamos haciendo en estos momentos, aprovechemos ahora para reformar la paso. Se está discutiendo en el Parlamento, se puede mejorar para que pueda ser todavía más competitiva de lo que es ahora. Exactamente. Gracias, Juan Manuel. No, por favor, Un gracias a ustedes. gustazo tenerte. Muchas gracias. Éxitos. Nos vemos el próximo Gracias, lunes, Alberto. viejo. Nos vemos el próximo lunes. Se sale por arriba. Norita Streaming, un streaming con legado. Ahora sí.